al Señor. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Me tocó la bendición de poder presentar en esta maravillosa mañana. Gloria al Señor. La voz de la palabra, la hermana conferencista. Gloria al Señor. Nuestra hermana Daisy del Villar. Gloria al Señor. Aleluya. Disponemos nuestro corazón de poder escuchar la palabra de Dios. Nuestra mente, gloria al Señor, debe estar dispuesto, gloria al Señor, aleluya, para absorber, gloria al Señor, aleluya, lo que Dios nos trae el día de hoy, preparadas con la hermana Daisy del Villar, y que Dios me lo bendiga, los use, los guarda, gloria al Señor, aleluya, grandemente, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nunca debe de faltar. Aleluya. Así dejo el lugar con la hermana Daisy. Gloria al Señor. Aleluya. Sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios les continúa bendiciendo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria a su nombre. Estamos aquí reunidos para adorar, glorificar y bendecir el santo nombre del Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos un momentito antes de ir a leer la palabra. Quiero dar gracias al Señor, amén, por el privilegio y la bendición de poder estar juntamente con los hermanos, ¿verdad? Aunque no puedo estar todos los días aquí, pero me gozo grandemente de ver los hermanos que conocí por primera vez. Dios me permitió dar un viaje a Veracruz y a Oaxaca, ¿verdad? En este año, y conocí nuestros hermanos de allá, y para mí es un gran gozo verles otra vez en este lugar, gloria a Jesús, y poder, aunque sea de ratito, compartir y platicar, gloria al nombre del Señor. Fue una grande bendición para mí haber estado por allá, gloria al nombre de Jesús, en Veracruz, en Oaxaca, y me traje experiencias, ¿verdad?, inolvidables, gloria al nombre del Señor, de aquellos lugares, gloria a Jesús. Dios bendiga a cada uno de los pastores, de los ministros, del cuerpo ministerial, de los obreros. Dios bendiga a nuestro presidente internacional, mi pastor, el reverendo Clemente de Guadalupe. Dios bendiga al presidente nacional. Amén. Y gracias por el privilegio y la bendición, ¿verdad?, la confianza de permitirme compartir la palabra del Señor en este lugar. Gloria a Jesús. Ahora sí, vamos a estar de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Muchas gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el tema que tenemos: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Alabado Dios. Vaya buscando la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Alabado el nombre del Señor. Jeremías, capítulo 1. Y vamos a leer unos versos. Gloria a Jesús. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 7. Hasta el versículo 8, y luego vamos a brincarnos al tema de la convención. Gloria a Jesús. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová,
he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vamos a leer el 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora vamos al 19. Amén. O el 18 y 19. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Ese contra está implicado ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero hacerlo más claro. Gloria a Jesús. Y contra el pueblo de la tierra. Y toda esa gente pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria al nombre del Señor. Quiero pedirle a mi pastor, reverendo bienvenido Guadalupe, mi pastor, mi esposo Pedro del Villar, amén, mi hermana pastora Elizabeth, gloria a Jesús, y al pastor, a mi hermano Carlos, gloria a Jesús, que me lleven en oración delante del Señor. Y Jessy, gloria a Jesús, que me presenten delante del Señor, gloria a Dios. Adoramos y bendecimos tu nombre, Dios Todopoderoso. Te alabamos, Dios, te glorificamos, te honramos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, gracias por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por el honor y el privilegio de estar en este lugar, de ver a mis hermanos, de poder abrazarles, de poder compartir, Señor, uno con otro en armonía, como tu palabra nos dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar aquí, Padre de la gloria. Te doy honor y gloria y te pido que en esta hora tú tomes el control absoluto, Señor, de lo que se va a hablar en esta tarde. Que tú seas quien ministres, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces las mentes, tú conoces los corazones, tú conoces los pensamientos, tú conoces las intenciones. Padre, nuestros pensamientos están visibles ante tu presencia. Yo te pido que tú traigas palabras de ciencia, palabras de sabiduría, y que tú ministres conforme a la necesidad interna e individual de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, dependo absolutamente de ti, Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus asientos. Y el tema, amén, es el tema que ustedes tienen. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios bendiga a los hermanos de San Diego que están llegando. Gloria al Señor, amén. Gloria a Jesús. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Recuerdo en el año 2006 que estuve por aquí y el tema de la convención en el año 2006 fue exactamente ese. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y me recuerdo que trajimos un estudio, amén, sobre ese tema. Y probablemente, como siempre damos copias del tema que vamos a tratar hoy, hay copias por ahí para repartirla más adelante, gloria a Jesús, amén. Pero probablemente si usted tiene una copia de ese estudio, pelearán contra ti, pero no te vencerán, que dimos en el 2006, amén. Va a notar que hoy vamos a hablar de algo totalmente diferente. Claro, hay que hablar de Jeremías, gloria a Dios, pero el Señor nos está llevando por otro rumbo en este día. Amén. No es la misma conferencia, no es el mismo estudio. La palabra de Dios, hermano, todos y cada uno de los que estamos sentados aquí en este día, podemos tomar este versículo y cada uno de nosotros pararse aquí al frente con este micrófono en el mismo día y explicar ese versículo. Y yo le garantizo que Dios tiene palabras distintas a través de cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene palabra de Dios a través de ese pasaje. No importa cuántas veces usted tome un pasaje y usted
con toda seguridad lo puedo decir, es el profeta del cual la Biblia nos proporciona más datos, de quien más conocemos. Sabemos muchísimas cosas de Jeremías, que nunca llegaremos a saber de Isaías, detalles de su vida que no sabremos de Ezequiel, que no sabremos de Amós, que no sabremos de Habacuc, de Sofonías, de Nahum. Alabado sea el Señor, de muchos de los profetas anónimos que encontramos en la Biblia. Usted sabe que hay unos libros por ahí que se llaman profetas mayores, profetas menores. Amén. Son los profetas escritores, los que registraron sus mensajes por escrito. Pero en la Biblia encontramos muchos más profetas que no registraron sus escritos. Hay muchos más profetas que no dejaron saber absolutamente nada de ellos, que sus vidas quedaron en el anonimato, que simplemente fueron el instrumento para Dios dar una palabra en un momento de crisis, en un momento de necesidad. Amén. Y no sabemos nada más de esos profetas. A veces ni el nombre, no sabemos de dónde venían, cuál era su tribu de origen. Alabado sea el Señor. Pero de Jeremías la Biblia nos dice muchísimas cosas. Es el profeta del cual más conocemos. Jeremías, amén. Meditaremos mientras hablamos sobre este tema en el llamado del profeta Jeremías y en el legado que nos dejó. Un ministerio de más de 40 años. La Biblia nos dice que Jeremías fue llamado, acabamos de leerlo, Jeremías capítulo 1, versos 1 al 4. Jeremías fue llamado en el año 13º del rey Josías, del reinado de Josías. Amén. El rey Josías reinó por 31 años. Y Jeremías fue llamado a profetizar cuando Josías tenía 13 años en el reinado. O sea, Jeremías profetizó 18 años del reinado de Josías, mientras gobernaba el piadoso rey Josías. Y continuó profetizando durante la regencia de cada uno de los hijos de Josías, que continuaron reinando ya como reyes vasallos, tanto de Egipto como de Babilonia, en Judá. Amén. Este hombre profetizó 18 años de los 31 que reinó el rey Josías, 11 años de Joacim, 11 años de Sedequías y 3 meses de Joacás y 3 meses de Joaquín. Eso no lo menciona Jeremías. Amén. Pero en la cronología sabemos que profetizó durante los 3 meses que cada uno de esos reyes, Joacás y Joaquín, reinaron. Entonces, cuando sumamos todo esto, los 18 años del reinado de Josías, más los 11 años de Joacim, ya tenemos 28, amén, más los 11 años de 29, más los 11 años del reinado de Sedequías, ya tenemos 40 años más, amén. Después del cautiverio babilónico, Jeremías siguió profetizando. El pueblo fue llevado a Babilonia y Jeremías permaneció, amén, ministrando al remanente que había quedado. Lo secuestraron, un grupo de rebeldes, se lo llevaron a Egipto. Y allá en Egipto Jeremías seguía profetizando. Se cree que Jeremías profetizó probablemente hasta el año 570 en Egipto. Gloria a Jesús. Así que el ministerio de Jeremías fue mínimo 40 años. No quiero decir más de 40 años. Si analizamos los pasajes, sabemos que ministró unos años más, pero no sabemos exactamente cuánto. Gloria a Jesús. Pero lo que quiero dejar con esto, hermano, que el ministerio de Jeremías fue un ministerio largo. Más de 40 años ministrando la palabra de Dios. Más de 40 años profetizando con un mensaje de juicio, un mensaje de condenación, un mensaje de confrontación, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando Dios nos llama a confrontar el pecado en medio de su pueblo. Jeremías no era un profeta popular, el que dice la verdad, el que habla la palabra, el que corrige el pecado, el que señala el mal en medio de la congregación. Jamás será una persona popular en medio de las iglesias. Jeremías era mal visto. Jeremías, cuando Dios lo llamó al ministerio, gloria al nombre de Jesús, él comenzó a hacer tal como Dios le mandó. Y vamos a continuar hablando de eso en un momentito más. Amén. Pero
para asegurarnos que nos va a ir bien. Les fue muy mal. Y allá en una de esas profecías, en una de esas ocasiones que Jeremías ya en Egipto, en contra de su voluntad, le llamó la atención, amén, reprendió el pecado y la idolatría de esos judíos que estaban en Egipto. Dice la historia, gloria al Señor, que Jeremías murió apedreado en manos de esos mismos judíos. Esa fue la vida de Jeremías. Jeremías fue llamado, amén, a un ministerio que iba a causar mucho sufrimiento, un ministerio de grandes sacrificios. Después que Dios lo llamó, Dios, sabiendo lo que le esperaba al profeta Jeremías, le dijo, si usted no lee en su casa el capítulo 16, Jeremías, no te cases. Dios lo llamó antes de la edad de contra el matrimonio, pero junto con su llamado vino la orden divina: no tomes mujer en este lugar, no engendres hijos en este lugar, porque este lugar donde tú estás le esperan grandes juicios, grandes catástrofes. La gente que está criando hijos en este lugar terminarán comiéndose a sus propios hijos. Eso lo dice la Biblia. En medio de la apostasía que había en ese tiempo en el pueblo de Israel, en medio de la rebelión, en medio del pecado, alabado sea el Señor, Dios le había dicho, de tanto llamado al arrepentimiento, ya se terminó el tiempo de misericordia. La última voz profética que el pueblo de Judá escuchó antes de ir al cautiverio fue la voz de Jeremías. Y hubo muchos otros profetas contemporáneos que vamos a mencionar en un momento. Jeremías ministró a su pueblo desde que fue llamado por Dios. Fue llamado en el año 626 antes de Cristo, y el cautiverio fue en el 586, exactamente 40 años en Judá profetizando. Gloria al nombre de Jesús. Estuvo profetizando hasta el mismo momento del cautiverio. Fue testigo ocular del cautiverio babilónico. Allí él vio, hermano, cómo cuando los babilonios entraron y llegaron, sitiaron la ciudad de Jerusalén por 3 largos años. Al tercer año hicieron una brecha en el muro, entraron a la ciudad y violaban, los soldados violaban las doncellas en plena luz del día en las calles de Jerusalén. Tomaban a los viejos, a los ancianos, gloria al nombre del Señor, y los asesinaban. Abrían el vientre de las mujeres encintas, sacaban el feto, el bebé, y lo estrellaban contra los muros. Esto lo tuvo que ver Jeremías. Jeremías lo profetizó y clamaba y oraba para que Dios tuviera misericordia, que el pueblo no tuviera que ver lo que ya Dios le mostraba a él en visión, que no tuvieran que llegar a experimentarlo. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Pero el mensaje de Jeremías caía en oídos sordos. El pueblo no quería oír a Dios. El pueblo no quería humillarse ante el Señor. El pueblo estaba contento viviendo en la idolatría, en el pecado, en el consumismo. Alabado el nombre de Jesús. Y Jeremías continuó su ministerio, pero el pueblo, mucha gente piensa que Jeremías tuvo un ministerio fracasado. El ministerio de Jeremías fue un fracaso. ¿Por qué? Porque nadie se convirtió. Porque todos fueron al cautiverio. Todos esos que fueron al cautiverio no tenían excusa. Uno de los hombres más poderosos de la Biblia es Jeremías. Alabado sea el Señor. Dios le dio la última oportunidad a ese pueblo, como se la está dando a este mundo en este tiempo. Cuando usted y yo salimos por ahí, predicamos y hablamos de Dios y le decimos al mundo, esto se va a acabar, el juicio de Dios caerá en esta tierra. Mire, hermano, cómo están las naciones, mire cómo están los pueblos, mire, hermano, cómo está aún el sistema educativo, una corrupción terrible. Hay una putrefacción generalizada, moralmente hablando, por todos los rincones del mundo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere destruir lo único que queda inocente en nuestros niños. Alabado sea el Señor. El pueblo de Judá estaba en una situación similar a como estamos hoy en día. No solamente el mundo, dentro de las congregaciones, tristemente, hermano, estamos viendo la misma apatía hacia la palabra de Dios. Estamos viendo la misma
Jeremías. Alabado sea el Señor. El tiempo de Jeremías fue un tiempo de crisis. Crisis espiritual, crisis moral, crisis política. En el escenario mundial, gloria al Señor, en el mundo geopolítico, en el Medio Oriente, gloria a Jesús, dice la Biblia y dice la historia, amén, que estaba ocurriendo a pasos vertiginosos una sucesión de imperios. Amén, el imperio asirio, que tenía cerca de 1000 años dominando el Medio Oriente, gloria a Jesús, es conquistado por el imperio babilónico. El imperio babilónico, Nabucodonosor, ¿verdad?, llega a Judá en los días finales de las profecías de Jeremías. Gloria al nombre de Jesús. No me quiero poner a hablar mucho de historia porque no quiero que se me duerman. Amén. Gloria a Jesús. Pero era un tiempo de crisis política. Amén. Todas estas naciones, estos reinos, estos imperios, como el imperio asirio, amén, la ciudad de Babilonia, que fue conquistando tierras hasta hacerse de todo lo que fue del imperio asirio, incluyendo las tierras de Israel, gloria al Señor, que ya los judíos los israelitas habían sido llevados en cautiverio hacía ya unos años, gloria a Dios. Entonces estas naciones van conquistando todos los reinos alrededor de Israel. Gloria a Jesús. Y de esa manera Judá comienza a pasar, el pueblo de Dios comienza a pasar de mano en mano, bajo el dominio de cada uno de esos imperios. Gloria al Señor, esos imperios mundiales en aquel tiempo, lo que yo conocía como el mundo, ¿verdad? El Medio Oriente. Alabado el nombre de Jesús. Jeremías le tocó ministrar en ese tiempo. Amén. El pueblo estaba desenfrenado. Si usted lee el libro de Ezequiel, que fue contemporáneo de Jeremías, si usted lee las profecías de Ezequiel, cómo Ezequiel condena el pecado, cómo Jeremías condena el pecado, cómo Sofonías condena el pecado, cómo la profetisa Hulda condena el pecado, que todos estaban profetizando a la misma vez. Alabado sea Jesús. Cómo Habacuc condena el pecado y le dice a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener misericordia de esta gente? ¿Hasta cuándo lo vas a castigar? ¿Hasta cuándo vas a cortar todo este pecado? Alabado sea el Señor. Era la condición. Después del reinado del rey Manasés, que fue un hombre pagano, un hombre idólatra, un hombre que desafió a Dios y la ley de Dios, llegó un momento que Dios dijo: esta nación va a ir al cautiverio, porque el nivel de contaminación espiritual es tan degradante que no hay manera que ellos vuelvan atrás. Se parece a los días antes del diluvio, cuando Dios dijo a Noé: he decretado el fin de todo ser. Era algo universal. Amén, gloria a Jesús. Aquí esto es algo local. Bendito sea el Señor. En los días de Sodoma y Gomorra, amén, cuando Abraham clamaba y decía: Dios perdonará si hay 20, si hay 30, si hay 5, si hay 10. Gloria al nombre de Jesús. Llegó un momento que Abraham tuvo que dejar de interceder, porque Dios le dijo: no hay ni siquiera 10 justos, así que la destruyo. Esa es la condición que está este mundo, donde usted y yo estamos viviendo en estos momentos. Y era la condición en que estaba la nación de Judá. Ya Judá estaba madura para el juicio de Dios. Gloria al nombre del Señor. Jeremías continuó profetizando. Lo tildaron, gloria a Jesús, de traidor a la patria, en palabras nuestras acá, gloria a Jesús. Porque él le decía, para evitar la masacre que iban a cometer los babilonios, él le decía: entréguense al rey de Babilonia, porque ya Dios ha entregado esta nación. Dios no va a pelear por ustedes. Dios ya no va a oír el clamor. Dios llegó un momento que le dijo a Jeremías: basta ya, no ores más por ellos, porque van a ir al cautiverio, porque no me quieren oír. Cuando Dios llamaba a Jeremías, es otro de los temas que han tenido aquí, gloria a Jesús,
Señor, por eso es otro tema. Jeremías ministró en el tiempo de mayor apostasía en toda la historia de la nación de Judá hasta ese entonces. Ni siquiera el tiempo de los jueces, que fue algo terrible, se le asimiló. Porque los jueces, por lo menos en ese tiempo, cuando Dios levantaba un hombre o una mujer de Dios, por lo menos se arrepentían. Recordaban a Dios. Cuando se le llamaba al arrepentimiento y Dios le daba una victoria, seguían a ese juez por 1 o 2 generaciones. Volvían a caer en la idolatría. Dios tenía misericordia. Alabado sea el Señor. Pero todavía había algo de sensibilidad en el corazón para oír la voz de Dios. Pero en el tiempo de Jeremías, hermano, el corazón, colectivamente hablando, del pueblo de Dios se había endurecido. Las conciencias estaban cauterizadas. Y cuando hay una conciencia cauterizada, Dios no puede tratar con ese corazón. Es cuando la Biblia dice que Dios nos entrega una mente reprobada. No porque Dios quiera condenarlos, sino porque ellos se han condenado, se han entregado a la condenación. Al cerrarle la puerta, el único que lo puede convencer de pecado, justicia y juicio, que es el Espíritu Santo. Cuando la puerta se le cierra al Espíritu Santo, no hay nadie más que pueda tratar con usted. ¿Usted sabe eso? No hay nadie más que pueda tratar con usted. Dios es ordenado. Amén. Y cuando Jesús vino, cumplió su ministerio, dijo: yo me voy. El Señor de la iglesia no es el Espíritu Santo. El Señor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Espíritu Santo es el paracleto que el dueño de la iglesia, Jesús dijo: amén, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hechos 20:28 nos dice, amén, que esa es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios es el dueño y Señor de la iglesia. Pero cuando Él se fue, Él sabía que la iglesia no iba a poder pelear contra el diablo, contra los demonios, contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, sin ayuda divina. Y Él le dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos, les mandaré consolador para que estén con nosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios está aquí para estar conmigo para siempre, hasta el último día de mi vida en la tierra, a menos que yo lo eche fuera. Dios es fiel. Alabado sea el Señor. Dios es fiel. Y si Él dijo que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, yo estoy segura que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que yo lo deje es otra cosa. Alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Jesús. El Espíritu Santo fue dejado en la tierra para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para recordarnos las enseñanzas de Jesús, para enseñarnos a vivir conforme a la ética del reino, conforme a lo que el Señor demandó en el sermón del monte. Esa es la vida, alabado sea el Señor, del reino, de los que han entrado al reino del Señor. Gloria al nombre de Jesús, de los que han entrado por el camino que es Cristo. Jeremías ministró en un tiempo de gran apostasía, como nunca antes, gloria a Jesús. En sus días, la Biblia nos dice, y usted puede leerse con detalle, amén, todos los profetas que estuvieron profetizando en ese tiempo, y usted va a ver, gloria al nombre de Jesús, que todos se quejan de lo mismo. Todos están llamando al arrepentimiento por los mismos pecados, las mismas aberraciones, las mismas rebeliones, alabado el nombre de Jesús, la misma indiferencia hacia Dios, gloria al nombre del Señor. En los días de Jeremías, la Biblia nos dice que los reyes estaban, gloria al nombre del Señor, hermano, no hay palabra para describir el estado en el que estaban esa gente. Los reyes guiaban al pueblo, los reyes eran considerados pastores del pueblo de Dios. Amén. El trabajo de ellos era conducir al pueblo de Dios
persecuciones. Se le prohibió entrar al templo. Jeremías tenía todas las credenciales para estar en el templo, porque él era un levita, él era un descendiente de Aarón, era un sacerdote por derecho dinástico. Alabado sea el Señor. Estaba entrenado ya para el sacerdocio, pero porque no querían oír la voz de Dios, a través de Jeremías dijeron a ese hombre: cuando llegue a la puerta del atrio, échalo para afuera. Y Jeremías no se le permitía entrar al templo de Jerusalén, porque los oídos incircuncisos de aquellos pecadores, de aquellos reyes, príncipes, sacerdotes y profetas que estaban rebeldes a la voz de Dios, no soportaban oír la palabra de Dios en boca de Jeremías. Era un hombre que tenía una unción poderosa para denunciar el pecado y no querían oírlo. Gloria al nombre de Jesús. Era un tiempo terrible, alabado el nombre de Jesús. La violencia era extrema, la injusticia social era la norma del día. Los reyes cometían toda clase de atropellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Los jueces eran sobornados. El que usted le hace a Habacuc, que además son 3 capítulos, ¿verdad? Habacuc, como es chiquitito, lo resume todo. Nos dice: la justicia no sale conforme al derecho. Amén. El rico aplasta al pobre y los jueces se llenan los bolsillos de dinero. Gloria a Jesús, porque los ricos mandan en el juicio. La injusticia social, Dios nunca estará a favor de nadie que practique esto. Gloria al nombre de Jesús. Los jueces eran sobornados, la justicia era nula. Alabado sea el Señor. En lo espiritual, las cosas eran aún peores. Los sacerdotes, levitas, maestros de la ley, que tenían cada día de reposo que enseñarle la ley al pueblo, eran los primeros que habían dado la espalda a Dios. Habían profanado su cargo, habían profanado su ministerio, habían profanado el sacerdocio. ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Estos estaban peores. Gloria al nombre de Jesús. Abundaban los falsos profetas. Jeremías fue vituperado por los falsos profetas de una manera, hermano, inimaginable. Leas el libro de Jeremías con detenimiento, con detalle. Leas el capítulo 29, donde la gente le encanta citar este versículo, ¿verdad? Jeremías 29:11, me parece que es, gloria a Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal. Lean todo el contexto para usted ver qué es lo que está diciendo Dios ahí. Alabado sea el Señor. Para darles el fin que esperáis. Y hoy usan eso para decir: Dios va a darme lo que yo quiera. Los maestros de la prosperidad usan ese pasaje para decir: Dios nos va a dar lo que nosotros querramos. Nosotros podemos manipular a Dios. Usted sabe que hay gente que cree que por medio de la oración puede manipular a Dios. Usted sabe que hay gente que cree que por medio de sus ayunos puede manipular a Dios. Amén. Y clamamos, y oramos, y ayunamos, y vigilamos, y buscamos, y decimos que Dios tiene que hacerlo. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque yo, el gran siervo, oré. En el pueblo de Dios no hay grandes siervos. Ni hay siervos chicos, ni hay siervos. Un siervo es un siervo, y punto. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de servicio, de siervo, cada uno sirve en un área diferente del ministerio, pero todos somos siervos. Todos siervos de Dios y consiervos unos de los otros. Gloria al nombre de Jesús. En los días de Jeremías abundaban los falsos profetas. Estos falsos profetas abofeteaban a Jeremías, lo humillaban, lo denigraban su carácter. Gloria al nombre del Señor. Lo calumniaban, lo hacían ver como un mentiroso, y el pueblo aplaudía a esos falsos profetas, porque cuando estamos mal nos gusta que nos digan que estamos bien. ¡Santo Dios! Hay gente, esa gente que siempre anda corriendo detrás de hombres buscando profecías, porque sus vidas están en pecado. Y andan buscando a alguien, gloria al nombre del Señor, que les haga sentir bien. Porque cuando abrimos la Biblia es un espejo. Si yo estoy despeinada y yo abro la Biblia, yo me voy a ver en el espejo. Y esa palabra me va a redarguir, esa palabra me va a reprender, esa palabra me va a corregir, esa palabra me va a instruir. Alabamos al Señor.
están por ahí vendiendo sueños mentirosos. Porque la palabra de Dios nos confronta. Nos confronta con nuestras malas costumbres, con nuestros malos hábitos, que aún los residuos que aún quedan del viejo hombre. Nos confronta, alabado sea el Señor, con nuestro estilo de vida. Cuando usted y yo caminamos de espaldas a Dios con una Biblia debajo del brazo. Y por eso estos profetas, sacerdotes, reyes no querían oír a Jeremías. Llegó un momento cuando, ¿saben que el libro de Jeremías se escribió 2 veces? Porque el profeta Jeremías, después de haber escrito su libro, ya estaba casi completo. Estábamos en uno de los últimos reyes ya de Judá, Joacim. Gloria al Señor. Jeremías ya para esto llevaba cerca de 20 años en el ministerio. Y la palabra del Señor nos dice, poquito más de 20 años, gloria al Señor. En el año 5 de Joacim. Amén. Y Joacim sucedió a su papá, que reinó 18 años. Jeremías ministró 18 años bajo Josías. Y Joacim tenía 5 años. O sea, 23 años de ministerio ya llevaba Jeremías, cuando ya gran parte de su libro estaba escrito. Y Jeremías mandó a su secretario, le escriba Baruch, le dijo: entra al templo y el día que se unan todos en ayuno, habla estas palabras, las palabras que Dios le dio. Él se las dictó, Baruch las escribió y se paró en el templo a condenar el pecado, a confrontar a la nación con el pecado. Alabado sea Jesús. Y cuando volvieron algunos de los oficiales del rey Joacim, fueron inmediatamente al palacio, fueron a la corte real y le dijeron: allí está Jeremías diciendo que Dios te va a quitar la vida, que Dios va a destruir el templo, que los babilonios van a entrar a Jerusalén. Bendito Dios. Y que el que quiera vivir y no morir, que se pase a los caldeos. Entonces ahora lo acusaron, ¿verdad?, de ser un espía de los babilonios. Lo acusaron de ser un traidor a la patria y lo mandaron a buscar, amén, a Baruch. Santo Dios. Y le hicieron, oiga, toda una entrevista, todo un interrogatorio al estilo policial. Allí lo sentaron y si usted lo lee con detalle en las páginas que se va a llevar a su casa, ahí están todos los pasajes de lo que estoy hablando. Si me paro a leer verso por verso aquí, no acabamos hoy. Amén, gloria al Señor. Amén, pero hicieron todo un interrogatorio a Baruch. Baruch, ¿quién te dijo que escribieras eso? ¿De dónde vienen esas profecías? Dios se las reveló al profeta Jeremías. ¿Y cómo tú las escribiste? Bueno, él me la dictaba y yo las escribía. ¿Y por qué las escribiste? Porque Dios dijo que, ¿por qué las dijiste en el templo? Porque al profeta que Dios mandó a profetizar no lo dejan entrar. Él me mandó a mí para que las leyera en su nombre. Alabado sea el Señor. Amén. Los príncipes se miraron unos con otros. Dice la Biblia que al oír todas las profecías, todas las condenaciones, alabado sea el Señor. Amén. El mensaje condenatorio, amén, que Jeremías había escrito. Dijeron: el rey tiene que saber esto. Se lo llevaron al rey Joacim. Y dice la Biblia que Joacim estaba en su casa de invierno. Estaba frente a un brasero, algo así como una fogata, ¿verdad?, calentándose. Y uno de sus funcionarios le leyó al profeta, al rey Joacim. Comenzó a leerle el libro. Y dice que solamente era un rollo. Sabe que los rollos de papiro se envolvían. Amén, pero tenían sus páginas de papiro, una pegada de la otra. Cuando iban por la cuarta plana de ese rollo, o sea, la cuarta página, el rey dijo: no quiero ir nada más. Dice que tenía un cortaplumas en la mano y le dijo: dame ese rollo para acá. Amén, y tomó el cortapluma y cortó y rompió en pedazos el primer libro que escribió el profeta Jeremías y lo echó al fuego. Esa es la condición donde está la palabra de Dios. Hay hombres y mujeres, hay gente que cree que quemando una Biblia, gloria al nombre del Señor, se van a salvar de la condenación. Que al quemar una Biblia ya Dios no le va a hacer algo bien.
le vas a añadir muchas cosas Gloria a más. Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Esa era la condición, hermano, de aquel pueblo. No querían oír la voz de Dios. Alabado sea Jesús. Querían oír las mentiras de los falsos profetas. Y dice la Biblia, hermano, que el cautiverio babilónico se llevó a cabo en 3 partes o en 3 deportaciones. Amén. Durante el reinado de este rey que tomó el rollo, Joacim, después que hizo esto, Dios le mandó a los babilonios. Amén. Y los babilonios lo sacaron. Se llevaron, gloria al nombre de Jesús, en ese primer grupo de cautivos al profeta Daniel. 11 años después volvieron. Se llevaron en el segundo grupo al profeta Ezequiel. Y ahora tenemos 2 profetas de Dios allá en el cautiverio. Gloria a Jesús. Teniendo 5 años en cautiverio, llamó Dios a Ezequiel en Babilonia a profetizar. Esta gente, aún los que habían sido llevados cautivos, no tenían excusa. Aún allá en el cautiverio, Dios le levantó profetas. Dios los llamaba al arrepentimiento. Hermano, nosotros no nos falta palabra de Dios. Yo estoy seguro que en cada una de nuestras iglesias se da escuela dominical, se dan estudios bíblicos, se predica, se enseña, alabado sea el Señor. Pero seguimos caminando como nos parece. Seguimos muchos de nosotros caminando como queremos. Hacemos caso omiso a la voz de Dios. Y al igual que así pensamos, gloria al nombre de Jesús, que Dios se ha olvidado. Dios tenga misericordia. El pueblo en ese tiempo, hermano, era algo terrible. Andaba en idolatría, andaba en adulterio. La manera que lo presenta el profeta, dice, gloria a Jesús, cada cual relinchaba detrás de la mujer de su prójimo. Vendían a sus niñas por un par de zapatos. Alabado sea el Señor. Vendían a sus hijas, vendían a sus hijos los propios padres. Alabado el nombre de Jesús. Era algo terrible. Bendito el nombre de Dios. Santo Dios. El llamado de este hombre, Jeremías, fue un llamado auténtico. Fue un llamado genuino, un llamado verdadero. Estaba la proliferación de profetas, falsos profetas, diciéndole al pueblo, no oigan a Jeremías. Jeremías decía, Dios dice que vamos a ir en cautiverio a Babilonia y serán 70 años. En los 2 primeros grupos que se fueron a Babilonia, se llevaron muchos falsos profetas. Y aún allá dentro de Babilonia, mientras Ezequiel profetizaba, que ya queda poco para que caiga Jerusalén, el templo se ha quemado allá en Babilonia, en Jerusalén. Aquí en nuestro cautiverio, arrepintamos, Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero había falsos profetas diciendo, no le hagan caso a Ezequiel. No le hagan caso. Hermano, la condición era tan terrible, tan triste, que Dios tuvo que cerrarle la boca al profeta Ezequiel. Porque cuando Ezequiel hablaba no querían oír. Entonces Dios dijo, vas a profetizar mudo. Vas a profetizar mediante acciones simbólicas. Porque cuando tú hagas, y Dios lo puso a hacer cosas que resultaban paradójicas, que resultaban contraproducentes, que resultaban confusas para el pueblo. Cosas que un sacerdote, Ezequiel también era sacerdote, que un levita jamás podría hacer, que lo contaminaría ritualmente. Amén. Pero Dios le decía, ven acá, Ezequiel, yo quiero que en este momento tú hagas esto. Córtate, rápate la cabeza y divide el pelo en 3. Y haz esto con un tercio, esto con un tercio, esto con otro tercio. Y empezaba, le daba mensajes simbólicos. Y los levitas no se podían rapar. Entonces venía el pueblo y decía, ay, Ezequiel, tú eres un hombre de Dios, tú eres un levita, tú eres un profeta, ¿cómo tú estás haciendo algo así? Entonces, cuando el pueblo venía a buscar explicación, Dios le soltaba la lengua. Amén. Y le daba la palabra. Era la única manera de que ese pueblo recibía la palabra de Dios en el cautiverio. Pero cuando empezaba Ezequiel a hablar, gloria al nombre de Jesús, decían que se calle ya. Ay, Padre. Y Dios volvía y lo dejaba mudo. Al ratito hacía Ezequiel otra cosa, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Como cuando Dios le dijo a Ezequiel, hermana, estamos hablando de Jeremías. Jeremías y Ezequiel vivieron experiencias muy similares en el mismo tiempo y estaban ministrando al mismo grupo de rebeldes. Amén. Ezequiel empezó a ministrar a los rebeldes que fueron en las 2 primeras deportaciones para allá, mientras Jeremías le ministraba al último grupo que quedaba, que estaba a punto de comerse a sus propios hijos en el asedio, que
quisiera estar en los zapatos de ese hombre. Ay, santo. Alabado sea el Señor. Todo lo que él profetizó lo tuvo que ver. Él vio todas estas barbaries y escribe el libro de Lamentaciones, un conjunto de 5 poemas donde se presenta la ciudad de Jerusalén como una mujer viuda llorando por su marido y llorando por sus hijos, que todos los han matado. Amén. Y ahí él dice todo lo que él vio que pasó, todas las barbaridades, todas las atrocidades, alabamos, todos los asesinatos, la manera en la que ocurrió, cómo la gente se comía a sus propios hijos, a sus propios vecinos, a sus propios hermanos. Alabado sea el Señor. Eso es historia documentada. Alabado sea el Señor. Jeremías vio todo eso y lloraba porque decía: Dios, ¿cómo este pueblo no puede oír tu voz? ¿Cómo pueden ser tan insensibles? Alabado sea Jesús. Este hombre recibió un llamado auténtico en medio de tantas voces falsas, de tantos falsos profetas, tantos falsos mensajeros. Alabado sea el Señor. Y en su casa leas el capítulo 23 de Jeremías, donde él está denunciando a todos estos falsos profetas que le hacían la vida imposible a él. Gloria al nombre de Jesús. En medio de tanta apostasía, Dios todavía dejaba escuchar su voz, dando la última oportunidad. Levantó verdaderos profetas para continuar llamando a ese pueblo al arrepentimiento. Profetas que denunciaran el pecado, que anunciaran el inminente juicio del cautiverio babilónico. Gloria al nombre de Jesús. Fue un tiempo, hermano, de abundancia profética. El tiempo, los días, la última década, las últimas 2 décadas antes del cautiverio babilónico. En contraste con los días del sacerdote Elí, que la Biblia dice, cuando Dios le empezó a levantar a Samuelito, ¿verdad? Que no había visión con frecuencia, que la palabra de Dios escaseaba. Pues miren, los días de Jeremías, la palabra de Dios abundaba. Allí había hombres predicando, ministrando. Gloria al nombre del Señor, a la misma vez, como dije anteriormente, hombres de la talla de Nahum, de Habacuc, de Sofonías. Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos de Jeremías en los primeros años del cautiverio. Acuérdense que Daniel llegó al cautiverio en el primer grupo y faltaban 20 años para que se destruyera todo y el último grupo de cautivos llegara a Babilonia. Amén. Y Daniel, llegando, recién llegado, lo agarró el rey Nabucodonosor. 3 años de instrucción en la corte babilónica. O sea que cuando Ezequiel comenzó su ministerio, ya Daniel estaba profetizando. Ya Daniel había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Alabado sea el Señor. Dios lo tomó a ese muchachito y rápido comenzó a trabajar con él en el cautiverio. Mientras Jeremías estaba profetizando. Por eso son contemporáneos. Porque usted puede decir, hermana, no, usted está mal. Jeremías profetizó antes del cautiverio y Daniel y Ezequiel allá, pero el cautiverio fue en 3 etapas, amén, 11 años separados cada uno. Así que toda esta gente estaba profetizando a la misma vez. O sea, la palabra de Dios abundaba, pero no querían oír la voz de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre para siempre. El pueblo de Dios le decía a Ezequiel, te he llamado a Ezequiel, pero el pueblo no te va a oír porque no me quiere oír a mí. Amén. Cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio, Dios le comunicó a este profeta lo que iba a hacer con él. Usted sabe que Jeremías es uno de esos hombres en la Biblia que nació con un propósito específico. Uno de ellos fue Elías. Elías nació con un propósito. El ministerio de Elías tenía un solo propósito: hacer volver el corazón de los hijos rebeldes de la nación de Israel, de los descendientes de Abraham, hacer volver el corazón de los hijos al corazón de los padres. Amén. Gloria a Jesús. A veces no entendemos ese pasaje. El pasaje lo que nos está
800 años de distancia uno del otro. Gloria al Señor. 8 siglos, 7, 8 siglos de diferencia. Pero el pueblo, el corazón del hombre siempre ha sido malo. Amén. No importa, los siglos pasan, los milenios pasan, los años van y vienen. Y el hombre, alabado sea el Señor, tiene un corazón que no quiere adorar a Dios. Para eso fuimos creados. Dios llamó a Jeremías y le comunicó: te he traído a este mundo con un propósito. Y te lo voy a declarar, ¿verdad? Entonces Dios comienza a decirle desde antes. Amén. Desde antes que te formase. No que tú te formases. No usa la segunda persona del singular. No es que tú, cuando tú te formaste en el vientre de tu madre, no dice, desde antes que te formase, que yo te formara en el vientre de tu madre. Desde antes de yo formarte, tejerte, como dice David en el Salmo 139, en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Tú estabas en mis planes. Yo tenía propósitos contigo. Alabado sea el Señor, que hay gente que Dios ha llamado. Alabado sea el Señor, y que Dios tiene propósito con sus vidas. Pero no están haciendo caso a la voz de Dios. Antes que te formase en el vientre, yo está omitido ahí, pero yo lo quiero poner. Amén. En algunas versiones de la Biblia usted no va a ver que está, pero en la Reina Valera está omitido. Pero está implícito, ahí está. Amén. Por la forma en que se usa el verbo. Antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras en este mundo, antes que saliera de la matriz, antes que pisara la tierra, antes que respiraras por primera vez, ya yo te había santificado. Ya yo te había separado. Ya yo te había apartado para ser mi profeta. En el nombre de Jesús. Te separé, te santifiqué y te traje a este mundo para darte como profeta a las naciones. Para llevar un mensaje claro, duro, contundente y específico. Alabado el nombre de Jesús. No son los únicos hombres, amén, a quienes Dios señaló antes de nacer. Si usted lee Isaías 44, 28, Isaías 45 del 1 al 5, 150 años de Ciro nacer. La Biblia dice, el rey Ciro de Media y Persia, que Isaías lo llamó por su nombre. Era aquí yo levantaré a Ciro. Y Dios era un rey pagano, pero Dios le llama mi pastor. Dios le llama mi ungido. ¿Por qué Dios le llama a un rey pagano? De esa manera, porque Dios le levantaba. La Biblia dice en el libro de Daniel que Dios quita reyes y pone reyes. Dios levantó a Ciro con un solo propósito. El propósito de Dios levantar a Ciro era abrir las puertas del cautiverio para que la nación de Judá volviera a su tierra. 150 años antes de nacer Ciro, antes de que los medos persas llegaran a Babilonia el 12 de octubre del año 539 a.C., entraron por las puertas de Babilonia aquella noche cuando aquella mano escribía Mene, Mene, Tekel Upharsi, y Dios le ponía fin al reino de los babilonios. Esa noche entró Ciro y encontró a Daniel acabadito de ser inaugurado como tercer señor del reino, ¿verdad? Lo encontró en esa posición y allí lo dejó. Gloria a Jesús. Amén. Daniel le mostró a Ciro las profecías que el Dios de Daniel había dicho 150 años antes, que lo llamaba por nombre. Ciro lo voy a levantar, lo voy a traer, voy a romper cerrojos de bronce, puertas de hierro, las puertas de Babilonia. Amén. Voy a sacar el río. Y literalmente así entró Ciro a conquistar a Babilonia. Mientras había una fiesta, una orgía, una fiesta pagana con los vasos del templo de Dios. En esa noche entró Ciro y conquistó el imperio babilónico. Desde ese día en adelante, amén, octubre 12 del año 539 a.C., amén, el imperio babilónico pasó a la historia y el imperio medo-persa comenzó a reinar. Y entonces dice la historia que Daniel enseñó las profecías a Ciro y le dijo: mira, mi Dios habló de ti y Dios te ha levantado con el propósito de que este pueblo que está cautivo, de que esos vasos, cuando Ciro llegó allí al trono, mataron
bendición. Amén. Daniel les reveló la profecía y sí lo dijo: Dios, el Dios de Israel, me ha llamado para que yo liberte a su pueblo. Y dijo: el que se quiera ir, váyase. Dios sabe lo que hace. Ay, santo Dios. Ese hombre, al igual que Jeremías, fue llamado por Dios desde antes de nacer. Y Dios le dice ahí en el pasaje: yo te seguiré aunque tú no me conociste. A veces pensamos que ese pasaje habla de nosotros o de los judíos. Es así, lea todo el contexto, ¿verdad? Isaías 44 y 45 en su casa. Gloria al Señor. Isaías, amén. Perdón, Josías fue otro de esos reyes, amén, que la Biblia nos dice 300 años antes de nacer, aquel día cuando el rey Jeroboam instituyó los 2 becerros en Betel y en Dan. Dice la palabra del Señor, amén, que Dios le mandó un profeta anónimo. Y este profeta anónimo llegó a un profeta de Judá. No se necesita saber quién era el profeta. Aquí lo importante es el que está enviando la palabra, no el instrumento que la está trayendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Este profeta quedó en el anonimato y llegó donde Jeroboam y le dijo: Rey Jeroboam, así dice Jehová, a la casa de Judá, a la casa de David, le nacerá un rey. 300 años antes le nacerá un rey llamado Josías. Léame en su casa, Primera de Reyes 13, hermano. Le nacerá un rey llamado Josías. Y ese rey va a destruir este altar, los altares de estos becerros, y va a quemar los huesos de los sacerdotes que ofrecen incienso allí, los va a quemar en ese altar. Y hay una señal que Dios te da para que sepas que es Dios que está hablando. En este mismo momento le dijo el profeta anónimo: ese altar se romperá y la ceniza se va a regar. Y el altar se rompió en el momento. El arrogante Jeroboam extendió la mano y le dijo a su guardia personal: arréstenlo. Y así como extendió la mano contra el siervo de Dios, se le quedó seca. Dame en su casa, Primera de Reyes 13. Se le quedó la mano seca. Gloria al Señor. Y pasaron los 300 años. Dios tuvo misericordia. Amén. Y el profeta oró por él y Dios le sanó la mano. Pero aprendió que con Dios no se juega. Alabado sea el Señor. Amén. Encontramos que pasan los 300 años, nace Josías y hace exactamente lo que Dios había dicho que hiciera. Pablo, amén. Cuando usted lee allá en Gálatas, capítulo 1, verso 15, verso 16, Pablo está hablando, dice: porque el evangelio que yo les predico, cuando le decía a los Gálatas, si a un ángel del cielo predica un evangelio diferente, sea anatema. Y continúa hablando y le dice: porque el evangelio que yo les he predicado, yo ni lo escuché de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. A mí no me lo entregó ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni Jacobo. A mí me lo entregó Jesucristo en el tercer cielo. Alabado sea el Señor. Una revelación especial que encontramos en 2 Corintios 12. Y Pablo dice, hablando de eso, amén, que ustedes saben que yo era un perseguidor, y continúa hablando de su experiencia. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre para este ministerio, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, manifestar a su Hijo en mí, glorificar a Jesucristo en mi vida, gloria al nombre de Jesús, o a través de mi vida. Pablo continúa diciendo: de enseguida no consulté con carne y sangre, ¿verdad? Fui a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Traigo esto, hermano, porque Jeremías no es el único hombre que Dios ha llamado. Aquí hay gente llamada por Dios, gente a las cuales Dios pensó desde antes de que nacieras. Alabado sea el Señor. Y podemos encontrar, la lista es larga en la Biblia de estos personajes, pero no tenemos tiempo, ¿verdad? Dios le dice a Jeremías: te llamé, te di por profeta a las naciones. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías cuando Dios le habla? Jeremías dice: yo soy un muchacho, yo soy muy joven para entrar en el ministerio. Jeremías, como dije, venía de familia sacerdotal, era descendiente de Aarón, hijo del sacerdote, el sumo sacerdote Hilcías, y desde niño los levitas de la familia de Aarón eran separados
para los descendientes de Aarón. Dios llama a Jeremías siendo de aproximadamente 17 a 20 años tenía Jeremías. Amén. Y cuando Dios lo llama, Jeremías rápidamente dice: yo no puedo. Presentó inmediatamente su insuficiencia, su sentimiento, su sentir, amén, de que él era insuficiente, su poca preparación, su falta de experiencia, porque en la mente de Jeremías está el trabajo que él va a desempeñar para lo que nació, para el ministerio sacerdotal. Gloria a Jesús. Jeremías dice: soy muy joven, todavía me falta una década. Por eso dice: soy niño. No es que Jeremías era un niño. Y hay gente que usa este pasaje para, gloria a Jesús, decir que Jeremías era un niño. Y con eso apoyamos el ministerio de niños pastores. La Biblia dice que el que pastorea una iglesia tiene que ser una persona que tiene que pasar por un sistema de cualificación. Hay unos prerequisitos, hay unas precondiciones para que ellos vengan al ministerio pastoral. Y claramente me enseña la Biblia que tiene que ser una persona, por lo menos, gloria a Jesús, que tiene edad para entender la seriedad de esto. Porque por ahí en YouTube usted mira iglesias donde hay niños mandando y ordenando y pastoreando iglesias de 7 años, de 3 años, de 4 años, porque hablan en lenguas y unos desórdenes terribles. La Biblia nos enseña, usa este pasaje totalmente fuera de contexto. Amén. Jeremías no era un niño, Jeremías era un joven, cerca de 20 años. Pero para él la edad para entrar al ministerio eran los 30. Entonces dijo: no, todavía no tengo experiencia. Soy muy muchacho, me considero un niño. No puedo, no estoy preparado, no estoy capacitado. Usó el pretexto de su falta de experiencia. Gloria a Jesús. Estaba en ese tiempo de espera. Si usted lee Números capítulo 4 en su casa, amén, usted va a encontrar que los requisitos para entrar al sacerdocio de los 30 años hasta los 50. A los 50 el sacerdote tenía que entregar, amén, el sacerdocio y podía continuar ayudando, pero ya no como sacerdote. Gloria a Jesús. Era hijo del sacerdote Encías, era de la ciudad de Anatot, una ciudad pequeña, una de las 48 ciudades levíticas que encontramos en Josué 18, cuando se repartió la tierra. Amén. Los levitas no recibieron, la tribu de Leví, no había un territorio llamado la tribu de Leví, sino que los levitas, como eran los ministros de Dios, para que ministraran a las 12 tribus, se les repartieron ciudades en todas las 12 tribus. Y tuvieron un número de 48 ciudades sacerdotales, o ciudades levitas, y 13 de ellas eran ciudades sacerdotales. Jeremías venía de Anatot, en la tribu de Benjamín, 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí, amén, estaban los sacerdotes de la familia de Hilcías. De allí venía Jeremías, allí nació Jeremías y allí comenzó a tomar su primer entrenamiento para ministrar en el sacerdocio a la edad de 30 años. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Este muchacho, Jeremías, fue tomado por sorpresa. Así Dios nos toma, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a algún ministerio, a algún trabajo, a veces no lo estamos esperando. La persona que Dios llama, por lo general, no anda corriendo detrás de ministerios, no anda corriendo detrás de profecías. Dios lo sorprende. Amén. Y como entienden la seriedad del llamado, no se atreven a poner la mano a un púlpito, a pararse a predicar con una Biblia donde Dios nos lo llamó. Alabado sea el Señor. Aquellos que han sido genuinamente llamados, como lo fue Jeremías, cuando Dios los llama, lo primero que ponen es una excusa. Y no es porque sea un desobediente, no es porque no quiera servir. Amén. El asunto es que considera y entiende y analiza la seriedad del llamado. Moisés dijo: manda por el que debes enviar, manda a otro que esté preparado. ¿Usted cree que Moisés tenía preparación? La Biblia dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Los egipcios, hermano, esa gente conocían de todo. Mire, ahí está una ciencia llamada egiptología, porque es tanto y tanto y tanto conocimiento que dejaron los egipcios para nosotros aprender y estudiar. Gloria a Jesús. Amén, que necesita una ciencia aparte para entenderla. Todos esos conocimientos estaban en el haber de Moisés. Moisés era un hombre capacitado, era un hombre que conocía de leyes, amén, de relaciones internacionales, había sido criado en el palacio de los faraones. Pero cuando Dios lo llamó, Moisés dijo: manda a otro, manda al que debe
con Moisés. Y Dios le dijo, basta ya, no quiero oírte más, no me digas nada más. Te llamé y vas. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios llamó a Gedeón, alabado sea el Señor, escondido, fue en medio de la noche que Gedeón tumbó el altar de Baal y todo, que me dijo, aquí me cogen, aquí me matan. Cuando Dios llamó a David, hermano, cuando vemos el llamado de estos hombres que no se consideraban dignos, hay algunos que Dios no los ha llamado, pero ellos creen que ellos son dignos de estar en el lugar del pastor de la iglesia. Y hacen guerra contra los pastores, porque quieren el lugar donde Dios nos lo llamó. Alabado sea el Señor. Esa gente tiene muchos problemas con Dios. Gloria a Jesús. Déjenme avanzar. Amén. Jeremías fue tomado por sorpresa y llamado por Dios una década antes de lo que en su mentalidad, amén, era el tiempo de entrar al ministerio. Por eso que Jeremías dice, todavía no estoy listo. Faltan 10 años, probablemente 13 le faltaban. Gloria al nombre de Jesús. Y dije, ay Jehová, Señor mío, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Dice la Biblia que Jehová extendió su mano y tocó su boca y le dijo, yo he tocado tu boca y yo he puesto mis palabras en tu boca. Alabado sea Jesús. He puesto mis palabras en tu boca. Ya estás listo. No tienes que esperar 10 años más. No tienes que esperar 13 años más. Porque yo te envío en este momento porque la comisión era urgente. Alabado el nombre de Jesús. Eso era para Jeremías. Yo no estoy hablando de usted. Si Dios ayer aquí en profecía o algo me dijo, yo no estaba aquí en el culto ayer. Amén. Gloria a Jesús. Pero si Dios alguien le habló y le dijo que tiene ministerio, que tiene pastorado, que tiene promesa, no diga, la hermana Daisy dijo que Dios le habló a Jeremías y era en el momento. Eso fue a Jeremías. Alabado el nombre de Jesús. Eso es un trato con Jeremías. Porque a veces, hermano, agarran la maleta, la llenan con 2 o 3 chanclas y 2 o 3 corbatas y 2 o 3 camisas, meten 2 Biblias de estudio y vienen con el pastor con maleta y mochila en mano. Me voy porque Dios me llamó. Dios no trabaja así, alabado sea el nombre de Jesús. El llamado de Jeremías, cuando Dios llamó a este muchacho, después de decirle, tú vas a ir y yo pondré mis palabras en tu boca. Ese mensaje duro, ese mensaje, gloria al nombre de Jesús, que nadie quería oír de Jeremías, era palabra genuina de Dios. Dios la había puesto en la boca de Jeremías. El llamado de Jeremías fue una invitación a la guerra. Cuando tú entras al ministerio, no importa el ministerio que sea, cuando tú entras al camino del Señor, tú estás entrando a un campo de batalla. Cuando eres llamado al ministerio, a ver la batalla arrecia. El diablo tira a matar. Alabado sea Jesús. Porque tumbando la cabeza va a causar mucho daño a todo el pueblo. Alabado el nombre de Jesús. Alabado sea Jesús. Fue llamado a entrar a un campo de batalla. Y Dios se lo advirtió. Amén. Cuando Dios lo llamó al ministerio, le informó que lo estaba llevando a un campo de batalla. Le dijo, tu ministerio será rechazado. Yo te envío. Tienes mi aprobación. Tienes mi comisión. Alabado sea el Señor. Amén. Y tienes mi dirección y mi protección. Yo me estaré contigo. Pero el mundo se te va a levantar. El diablo se te va a levantar. Amén. Muchos en la iglesia se te van a levantar. Tu propia familia se te va a levantar en contra. Y la guerra va a venir de donde tú menos esperes. Si no, pregúntale a David. La guerra que le hizo Eliab. La guerra que le hizo la mujer Mical. La guerra, hermano, alabado sea el Señor, que le hizo su asesor político, su consejero. Amén. Su hombre de más confianza. Pregúntale a David lo que le hizo a Salón, lo que le hizo a Adonías. Alabado sea el Señor, lo que hizo a Amnón. Alabado sea el Señor, los propios hijos de David. El diablo te va a dar donde más te duele, donde te pueda destruir, donde te pueda desanimar, donde te pueda llevar a la depresión, donde te pueda tumbar, alabado sea el Señor, para que todos aquellos que van caminando detrás de ese líder también se desanimen. Amén. Ataca al pastor para
Gloria al Señor. Por eso Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ay, santo Jesús. Antes de usted cuidar la iglesia del Señor, siervo, sierva de Dios, usted tiene que cuidar su vida. Aleluya. Porque usted y yo no tenemos el derecho, la autoridad moral para corregir lo que usted y yo estamos haciendo. Alabado sea el Señor. Y eso lo dice la Biblia. Es la palabra lo que yo estoy predicando, la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La Biblia dice que el pastor debe ser irreprensible, Ay, santo. marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, y sea mujer de un solo hombre, alabado sea el Señor, que gobierne bien su casa, que tenga su hogar en sujeción, que no sea conocido como un pendenciero, un buscapleitos en el barrio donde vive, que sea conocido, que tenga buen testimonio de los de afuera, alabado sea el Señor. Cuando Dios llama al ministerio, antes de nosotros poder ir a corregir a otro, Dios nos manda a corregirnos nosotros primero. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. No importa el ministerio que tenga, no importa el llamado que tenga, aquí no hay hombres y mujeres infalibles. En la obra de Dios, en la casa de Dios, en el cristianismo hay un solo hombre infalible. El único hombre infalible de la historia se llama Jesucristo. Usted y yo, no importa cuánto ayunemos, cuánto oremos, cuánto vigilemos, cuán consagrados seamos, solamente David necesitó una miradita de un balcón para destruir todo lo que Dios había hecho en su vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo era supervisor de pastores en la iglesia, en el distrito de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y aún cuando tienes que tratar con las damas, con las doncellas, con las viudas, con los jóvenes, con los ancianos, Pablo en las epístolas pastorales, pastores, ustedes quieren saber cómo Dios quiere que se pastoree una iglesia. Léase primero de Timoteo, léase segunda de Timoteo, léase Tito. Esa es la mente de Dios. Ese es el corazón de Dios. Y todo pastor debe pasar por lo que ahí dice. Alabado sea el Señor. Eso lo dice la Biblia. Es el mensaje de la palabra del Señor. Porque aquel que está para corregir y para enderezar tiene que caminar derecho. Alabado el nombre de Jesús. El llamado de Jeremías fue una invitación a la guerra. Cuando Dios te llama, el diablo se va a levantar y va a hacer hasta lo imposible para destruir tu vida. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Dios llama al ministerio, Dios nunca nos dice que las cosas serán fáciles. Dios nunca nos envía, amén, para que nos pongan una carpeta roja, una alfombra roja. Te envío allá al África, te envío al Bronx, al pastor, mi pastor en sus primeros años de ministerio, Dios lo mandó para Haití. ¿Usted cree que los haitianos esperaron con una alfombra roja? Allí estaba el diablo esperando, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Y yo he oído los testimonios, ¿verdad?, de tantos años, gloria a Dios, de las cosas que Dios hizo allá con nuestro pastor, el fundador de este movimiento, gloria a Jesús, en Haití, en su jovencito, en sus primeros años. Cuando Dios lo llamó, lo mandó a Haití y allá estaba el diablo esperándolo. Pero hermano, no hay diablo que se levante contra un hombre y una mujer de Dios que es llamado al ministerio y camina en obediencia a Dios que lo llamó, que guarda su vida, que guarda su testimonio, que hace la voluntad de Dios, que entiende que la obra es del Señor. Y por eso el pastor bienvenido Carolina se ha buscado muchos problemas en el ministerio. Alabado sea el Señor, porque a veces después que no sabemos 2 o 3 textos, alabado Dios, no hemos leído 2 o 3 libros, 2 o 3 comentarios, 2 o 3 definiciones de un diccionario bíblico, ya el pastor no nos puede decir qué hacer. Ya yo fui al instituto, tengo 3 años. Fui a la Universidad Teológica y tengo una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología. Fui al seminario, alabado sea el Señor. ¿Sabe de dónde Dios sacó al profeta Amós? De detrás de los bueyes, de detrás de recogiendo higos silvestres en el campo. De allí sacó Dios al profeta Amós. Y cuando le dijeron, cállate que tú no tienes credenciales, cállate que tú no tienes estudio, el profeta Amós se levantó y le dijo, déjame decirte, yo no vengo de un seminario, yo vengo del campo. Alabado sea el Señor. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, no vengo ni de la escuela de Samuel, ni de la escuela de Elías, ni de la escuela de Eliseo, no vengo de la escuela de los hijos de los profetas.
dice que cuando nos envíe y vayamos, el mundo nos aborrecerá. El diablo nos levantará falsos testimonios. Asegúrese que sean falsos. Alabado sea el Señor. Amén. El diablo se levantará todo el que pueda para destruir nuestro testimonio, para destruir nuestras vidas, para destruir la obra del Señor. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. El mundo nos aborrecerá. Seremos vituperados. Seremos perseguidos. Pero Dios ha dicho: yo te he llamado y yo estaré contigo. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. El mensaje de Jeremías fue un mensaje de confrontación en todos los niveles sociales. Aleluya. Jeremías 1:18, ¿por qué aquí yo te he puesto en este día? Le dice Dios, como ciudad fortificada. ¿Qué es una ciudad fortificada? Es una ciudad que tiene torres, muros y torres altas todo alrededor, que tiene por lo menos una doble muralla. Amén. Y allá arriba están los centinelas y los atalayas. Allá está el ejército armado con flechas, esperando cualquiera que se acerque. Amén, con malas intenciones. Y desde allá arriba lo eliminan. Antes que puedan ser vistos, antes que se acerquen a la ciudad, ya los han eliminado. ¿Por qué? Porque es una ciudad fortificada, está cerrada, todos están encerrados adentro, están protegidos, hay muros que los protegen, alabado el nombre de Jesús. Y a esa ciudad fortificada, cuando aquellos centinelas hacen su trabajo, nadie puede entrar. Y Dios le dice a Jeremías: nadie te podrá hacer frente. Te he puesto como una ciudad fortificada. Te he puesto en tu ministerio como una columna de bronce. Te he puesto contra toda esta tierra como un muro, como una columna de hierro y un muro de bronce. Que no importa lo que le tires encima, no lo vas a destruir. Alabado sea el Señor. Ese era el llamado de Jeremías. Ese era el ministerio de Jeremías. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Jeremías fue un profeta rechazado, fue un profeta sufrido, pero fue un hombre valiente. No hay un profeta más sufrido en la Biblia que el profeta Jeremías. Todo aquel que Dios llamó sufrió en el ministerio. Alabado sea Jesús. Cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, murieron de forma violenta, murieron martirizados por hablar la palabra de Jehová, por decirle la verdad a un pueblo terco, obstinado y rebelde. Alabado sea Jesús. Murieron de esa manera. Los 12 apóstoles, ¿cómo murieron? Excepto el apóstol Juan, todos murieron martirizados. Bendito el nombre de Jesús. Jeremías, ya dije anteriormente, murió martirizado. Jeremías denunció de forma enérgica, amén, el pecado del pueblo de Dios. Su mensaje fue duro, sin rodeos. Hablaba con la autoridad de Dios, como portavoz de Dios, con la seguridad del Dios que lo había llamado. Dios le anticipó, le dejó saber por adelantado, amén, que su mensaje iba a ser rechazado, que su mensaje, su ministerio iba a enfrentar oposición. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Eso fue el día que lo llamó, que se lo dijo. Amén. Y pasaron 40 años viendo vituperios, viviendo sacrificios, viendo, hermano, toda clase de humillaciones. Lo que tuvo que vivir Jeremías, gloria al nombre de Jesús. Dios lo llamó como portavoz de Dios y le anticipó todo lo que le venía. Le dijo: quiero que estés preparado como una ciudad fortificada. No importa lo que le tire, las murallas permanecen en pie. Así yo te voy a sostener. Solamente no cedas ante ellos para que yo no te haga quebrantar, le dijo Dios. Alabado sea Jesús. ¿Quiénes son los que iban a pelear contra Jeremías? Dios le dijo aquí en este versículo: y pelearán contra ti. ¿Quiénes son los que iban a pelear contra él? Comenzando la familia, los mismos sacerdotes. Amén. Lo ponían en el cepo, lo arrestaban, lo metían en la cisterna de lodo. Hermanos, tantas cosas que usted sabe, ¿verdad?, que pasó Jeremías. Gloria al nombre del Señor. Pelearán contra ti, su mismo pueblo, su misma familia. ¿Qué es pelear? Dios le dice: pelearán contra ti, pero tú vas a resistir. ¿Qué significa esa palabra? Pelear. Alabado sea el Señor, es combatir. Le dice Jeremías: tú vas a entrar en un combate, es luchar, vas a entrar en una lucha donde el diablo va a tirar a matar. Gloria al nombre de Jesús. Es contender, vas a contender por mi palabra. Como la palabra, no estoy hablando de andar buscando pleito con los testigos de Jehová y con los adventistas. No. Estoy hablando de defender de forma apologética, de forma racional, la sana doctrina, la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vas a contender, Jeremías.
Gloria al nombre de Jesús. Y Judas, en su versículo 3 de Epístola de Judas, en un libro de Apocalipsis, nos dice: contended ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque los falsos profetas van a querer entrar y destruir lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y nos manda a contender por la fe. A eso fue que Dios llamó a Jeremías. Alabado sea el Señor. Lo llamó a luchar, a combatir. Dios le dice: vas a tener que batallar, vas a tener que combatir, vas a tener que luchar, pero serás vencedor porque yo estoy contigo. A la iglesia el Señor le dice, amén, cuando el apóstol Pablo hablaba en Romanos capítulo 8, ¿cuántas cosas se nos levantarán? Pablo decía: yo no me preocupo, yo no hago caso de ninguna de estas tribulaciones, de ninguna de estas persecuciones. Alabado sea el Señor. Pablo decía: yo estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Ahí era donde estaba plantado Jeremías, en esa palabra de seguridad, esa garantía que Dios le había dado de que él iba a ser victorioso en su ministerio. Y aunque el pueblo no oyó, Jeremías tuvo un ministerio victorioso, porque todos esos no tuvieron excusa, oyeron la voz de Dios a través de Jeremías. Dios le garantizó que su presencia le acompañaría en todo tiempo, que le daría la fuerza para resistir la oposición, de la misma manera que una ciudad fortificada resiste, amén, los ataques y el asedio de los ejércitos enemigos que la quieren conquistar. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Quiénes son? Alabado sea el Señor. Muchos en la iglesia, muchos en el hogar, muchos en la congregación, el mundo, hoy en día los políticos, amén, el mismo sistema educativo, hermanos, algo terrible, amén, las cosas que están pasando en este mundo, que nos están haciendo guerra a la iglesia del Señor, guerra a las familias, guerra al matrimonio, guerra a los principios, amén, fundamentales de la familia, del matrimonio, de la sociedad. Gloria a Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Jeremías no fue el único en confrontar los males que en sus días afectaban al pueblo del Señor. Cuando usted estudia la Biblia, a través de toda la Biblia, le voy a dejar un sinnúmero de personajes aquí, que usted lo va a leer cuando reciba una copia de este estudio. Gloria a Jesús. A través de toda la Biblia podemos ver una confrontación que es necesaria y saludable. A veces conocemos que hay gente en pecado en el pueblo de Dios y todo el mundo tiene miedo de decir que hay una persona en pecado. Alabar el nombre de Jesús. Que hay una persona que está tomando el púlpito, que vaya con su pastor. La Biblia dice: no participes de pecados ajenos. La Biblia nos dice que Moisés, cuando Aarón levantó los becerros de oro, Moisés lo confrontó. Éxodo 32, leanlo en su casa. Cuando Coré se levantó y causó una división en el pueblo, la Biblia dice que por ser los ministeriales querían el lugar de Aarón, y la Biblia dice que Moisés se levantó y confrontó a Coré. Amén. Cuando el profeta Samuel, Dios mandó a Saúl para que destruyera a Amalek y se trajo lo mejor del ganado y al rey vivo, la Biblia dice que el profeta Samuel confrontó a Saúl. Cuando el profeta Natán, Dios le reveló que David tenía un año en pecado, que tenía un año, el hombre conforme al corazón de Dios, un año con un pecado escondido dentro del closet, del cual ya había nacido un niño, ya estaba recién nacido. Alabado sea el Señor. El profeta Natán confrontó a David, pero si usted se da cuenta, estas confrontaciones son con mansedumbre, son con amor. Fue poniéndose, ¿cómo vino Natán? Mira tú, adúltero, ¿tú crees que yo no sé lo que tú hiciste? Eres un adúltero, David, eres un asesino, eres un engañador, eres un hipócrita, todo este año alzando las manos cuando tú sabes que estás en pecado. Esa fue la manera en la que vino Natán. No, vino con una parábola. Usted lo sabe, ¿verdad? Yo no voy a hablar de eso, gloria a Jesús. Vino con misericordia. Cuando confronta el pecado, la Biblia dice que no participe en pecados ajenos, pero que cuando hay alguien en pecado y usted lo sabe, usted lo cubre, usted está participando. Alabado sea el Señor. La Biblia dice: con amor, con mansedumbre, ve que tu hermano está en pecado, llámalo, háblale. Y si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si no te oye, busca
disciplina en la iglesia, gloria al nombre de Jesús. Y si no ir a la iglesia, denle por gentil y publicano, y esa persona tiene la conciencia ya cauterizada, gloria a Jesús. Natán confrontó a David, hay una confrontación que tiene que suceder bíblicamente. Amén. A veces las iglesias están llenas de pecado y es porque los líderes tienen miedo de confrontar el pecado. Alabado sea Jesús. Natán confrontó a David con misericordia. Amén. Elías confrontó a Acab cuando mató a Nabot y se apoderó de su viña. Yo le digo, vete allí que allí está Elías. Elías, vete a la viña de Nabot en Jezreel, que allí está Acab, que ha descendido para tomar posesión de ella. Y Elías llegó allí y le dijo, Dios ha visto lo que has hecho. Has matado y también has despojado, y el resto es historia. Lean el primero de Reyes 21 en su casa. Amén. El sacerdote Esdras, cuando regresó del cautiverio a poner las cosas de Dios en orden, ya había templo, pero no había ministros para ministrar en ese templo. Entonces Esdras viene, amén, con una pasión tremenda por poner las cosas de Dios en orden, y se encuentra que todos los ministros están casados con mujeres paganas, con mujeres extranjeras, con las mismas mujeres que doblegaron y desviaron el corazón de aquellos que habían ido al cautiverio. Y Esdras dijo, estamos comenzando mal. Tienen que hacer una enmienda, tienen que hacer algo, alabado sea el Señor. Y Esdras confronta a todos esos líderes, alabado sea el Señor, todos levitas. El Señor Jesús, cuando Jesús tuvo que confrontar, amén, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, Jesús los confrontó. Léaselo en Mateo 23, Lucas 11. Jesús los confrontó y de forma enérgica. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ponen carga sobre los hombros de las ovejas que están bajo su cuidado, y ustedes no se atreven a tocarla ni con un dedo! Eso es lo que Jesús le decía a los fariseos, y decía, lo que ellos predican, háganlo, pero ven en su testimonio, no hagan lo que ellos hacen. Hermano, que Dios no tenga que decir eso de ningún ministro en este lugar, de ninguna persona que está en este lugar. Alabado sea el Señor. Hagan como dice, pero no como hace. Gloria al nombre de Jesús, porque eso es hipocresía. Jesús confrontó a los líderes espirituales de su tiempo con esto. Jesús confrontó a aquellos que tenían la casa, tenían un bazar. Hermano, literalmente el bazar de Anás, así se llamaba. Amén, un bazar dentro de la casa de Dios. Y tenían un negocio terrible. Cuando la gente venía a ofrecer sus sacrificios, tenían que pasar las ovejitas, las palomitas, tenían que pasar por una inspección sacerdotal. Y estos sacerdotes estaban todos confabulados para que cuando llegaba alguien con la oveja le buscaban un defecto. No pasó la inspección, tienen que comprar uno de los que tenemos en el templo. Y se lo confiscaban y luego para vendérselo a alguien más. Hermano, esto pasaba en el templo. Cuando Jesús agarró el azote y volcó las mesas y tiró a todas las monedas, amén, y los tiró a todos para afuera del templo, y le dijo, no hagan de mi casa casa de ladrones, cueva de ladrones. Esto era lo que estaba pasando en el templo. Eso es historia. Amén, eso está documentado por ahí, gloria a Jesús. Amén. Jesús confrontó cuando tuvo que confrontar. Sin embargo, cuando le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, Jesús no le dijo, un aplauso por lo que hiciste. No, Jesús le dijo, la perdonó, vete y no peques más. Jesús no la condenó, Jesús no la pisoteó, Jesús no la maltrató, Jesús no la humilló, pero tampoco le aplaudió el pecado. El pecado necesita disciplina en la iglesia del Señor. Para eso Dios llamó a Jeremías en aquel tiempo, y para eso ha llamado hombres y mujeres de Dios que están sentados aquí en este día. Y por hacer o no hacer lo que la palabra ordena, Dios llamará a cuentas, porque la obra es de Él y Él viene a pedir cuentas. El apóstol Pedro confrontó a Ananías y a Zafira, y eso no tuvieron tan buena suerte y cayeron muertos, ¿verdad? No tuvieron más oportunidad. El apóstol Pablo confrontó al mismo apóstol Pedro cuando se comportó de una manera indigna del evangelio, cuando mostró dos caras diferentes delante de los gentiles, hacía algo, y cuando venían los judíos se apartaba y decía, no, yo no me junto con los gentiles. Y entonces empezó en esa simulación a contaminar la iglesia de Antioquía. Y cuando Pablo le llegó, le dijo, pero tu conducta es condenable. Y dice la Biblia que se lo reprochó delante de todos. Ay,
casa. Y él me dice, él está dando una conferencia, parece, de liderazgo, y me dice, tú, hoy en día, que él estaba enseñando eso en una iglesia, tú puedes llegar a la iglesia y tú puedes encontrar al pastor en adulterio en el mismo altar, y tú no tienes la autoridad, tú no tienes el derecho de tú decirle a nadie lo que está pasando. Ese pastor hay que dejarlo tranquilo porque es el ungido de Jehová. Es intocable. Y yo le dije, hermano, usted se equivocó. ¿Cuánto? Usted se equivocó. Cuando Abraham descendió a Egipto y dijo que su mujer era su hermana, aunque era su media hermana, pero no la podía presentar así, sino como su esposa. Los dos eran hijos de Caleb. Gloria a Jesús. Amén. No la tenía que presentar como su esposa. Dios permitió que Abraham saliera avergonzado. Amén. El faraón avergonzó a Abraham y no solamente le dijo fuera de mi tierra, los deportó de Egipto, a él, a Lot, a Sara, y no solamente que los deportó, le dijo a la guardia personal acompáñenme hasta la frontera, asegúrense que se me salgan de aquí, llévenselo fuera de aquí. El padre de la fe, cuando mintió, salió avergonzado de Egipto. Dios no se casa con nadie. Dios no tiene hijos lindos. Dios no tiene nietos. Usted y yo podemos tener nietos y ahijados, pero Dios no tiene ninguno. Dios tiene siervos y siervas y a todos les pide cuentas. Y todo ese siervo de Dios puede ser el que limpia la iglesia hasta que se siente en la posición más alta en el mundo entero, en cualquier concilio, en cualquier denominación, en cualquier iglesia independiente. Tiene que vivir por esta palabra. Y yo le daremos cuentas a Dios. Le daremos cuentas a Dios. Somos responsables ante Dios. Alabado el nombre de Jesús. Pablo confrontó a Pedro y le dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué quieres que obligar que los gentiles a judaizar? ¿Por qué quieren que se circunciden? Alabado sea el Señor. Amén. Leamos en su casa, Gálatas 2. 11 al 14. Y termino. Al igual que Jeremías, Dios ha llamado a estos pastores, a estos ministros, a estos obreros, a estos exhortadores, a estos licenciados predicadores, misioneras que están aquí en este día con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Al igual que Jeremías, amén. Y usted y yo tenemos que honrar esta palabra. Tenemos que honrar a Dios, honrar esta palabra. En la dispensación de la gracia, Dios ha llamado hombres y mujeres y ha puesto su santa palabra en nuestras bocas. Y somos responsables ante Dios. El Espíritu Santo ha dejado la tarea de predicar y enseñar la verdad revelada y de confrontar y disciplinar el pecado en la iglesia. Así como mandó Jeremías a disciplinar el pecado en Israel, a denunciar el pecado en Israel. Dios ha llamado pastores a apacentar, a alimentar, a proteger el rebaño del Señor, que es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. A usted y yo solamente aquí somos administradores de los negocios de Dios. Es el deber de cada siervo de Dios llamado al ministerio, confrontar a los falsos maestros que entran por ahí, los falsos profetas que entran por ahí, que se introducen, como lobos rapaces, vestidos de ovejas, disfrazados para no ser reconocidos. Se meten dentro de la iglesia y dispersan el rebaño del Señor. Quienes dividen los concilios, quienes dividen las iglesias, no son los laicos, son los líderes. Santo. Busquen cualquier división que usted encuentre. Fue un maestro, fue un profeta, fue un predicador, alabado sea el Señor, fue el copastor, pero fue un maestro, pero siempre es un líder el que divide. Santo Dios. Alabado sea el Señor. Tengamos cuidado porque cuando Saulo de Tarso quiso hacer daño a la iglesia del Señor, Jesús le dijo, es a mí a quien tú persigues. Tengamos cuidado, alabado el nombre de Jesús. Es el deber de los siervos y siervas de Dios en esta conferencia, en esta convención, confrontar el pecado en la iglesia, desenmascarar el pecado. La iglesia de Éfeso fue alabada o elogiada. En su papel va a decir alabada, no se trata de la alabanza o la gloria que merece Dios, amén, sino fue reconocida por el mismo Señor, fue elogiada, amén. Fue elogiada por desenmascarar a los falsos maestros. Le dijo, yo conozco dónde estás, yo conozco tus obras y que no soporta lo que te dicen ser apóstoles y no lo son, que los has confrontado, los has desenmascarado y los has hallado mentirosos,
está lleno de ellos en estos Gracias, días. Dios. Amén. Es importante, hermanos, gloria al nombre de Jesús, que al igual que Jeremías, usted